Buenos días, pequeños Harkers. Como se nota que ya está llegando el otoño. Me iba a poner a grabar y a las 6 de la tarde ya había oscurecido, así que estoy con luz artificial. Además está lloviendo en la calle y desde mi ventana veo cómo se agitan los árboles. En fin, mi estación favorita. Y en esta tarde melancólica estaba leyendo cuando recordé un libro que descubrí el año pasado. De hecho, lo leí 2 veces en el mismo año, ya que lo elegí para hacer un trabajo con bastante carga en una asignatura de la universidad. Tanto me gustó que incluso lo incluí en mi top de mejores lecturas de 2020. Y como ya habréis leído en el título, se trata de Aura, de Carlos Fuentes. Yo tengo esta edición, que es la de libros del Zorro Rojo, ilustrada por Alejandra Acosta. De hecho, os voy a enseñar una de las ilustraciones porque son increíbles. Por si os estáis planteando comprar una edición, os recomiendo esta fervientemente. Como iba diciendo, Aura, publicada en 1962, es una de las obras más destacadas del escritor mexicano Carlos Fuentes. Se trata de una novela corta perteneciente al boom latinoamericano y es considerada una de las mejores obras de la narrativa mexicana del siglo XX. Fuentes también vivió en varios países de América Latina y en Europa, y de hecho tuvo una estrecha relación con la literatura francesa y el género gótico europeo, influencia que se refleja enormemente en esta obra. La concepción de Aura es bastante peculiar, pues el autor la escribió del tirón después de visualizar un filme japonés titulado Ugetsu Monogatari, o Cuentos de la Luna Pálida en español. Filme que está inspirado a su vez en Décorer de Guy de Maupassant. Sinceramente no sé cómo se pronuncia, yo estudié 2 años de francés y no aprendí nada, perdonadme si lo estoy haciendo mal. Décorer y Ugetsu Monogatari se asemejan, sobre todo en sus protagonistas ambiciosos que intentan meterse en la boca del lobo con la intención de medrar. Mientras tanto, el protagonista de Aura, Felipe Montero, es un joven historiador contratado por la viuda Consuelo para ordenar y completar las memorias de su difunto marido, el general Llorente, fallecido 70 años atrás. Su misión consiste en leer lo que ya está escrito y aprender a redactar con el estilo del difunto. El personaje de Felipe también participa en ocasiones de esta codicia, pues aun creyendo que la anciana está demente y que las memorias de su marido no son tan valiosas, acepta el trabajo pensando en el dinero que cobrará, e incluso planea extenderse más tiempo del previsto para que el pago aumente. Durante ese periodo de tiempo, el joven debe vivir en la casa, un lugar antiquísimo y misterioso, donde la anciana convive con Aura, su joven sobrina, de quien Felipe terminará enamorándose. Pero entre Consuelo y Aura se dará una relación muy peculiar. Felipe, al ver que la actitud de Aura está fuertemente ligada a la presencia de su tía, pensará que Consuelo retiene a la joven en contra de su voluntad. Pero las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿De qué va realmente esta novela? ¿Sobre fantasmas? ¿Sobre brujas? Si os soy sincera, la he leído 2 veces y todavía tengo mis dudas. Hay una línea narrativa compartida entre el relato francés, la película Ugetsu Monogatari y Aura. La realización de un trabajo ventajoso que conlleva unas consecuencias nefastas, aunque el elemento sobrenatural se introduce a partir del filme si seguimos esa sucesión. Pero si hay algo que caracterice particularmente a esta novela corta, es el hecho de que esté escrita en segunda persona, algo indiscutiblemente extraño. Habitualmente las novelas se escriben en primera o tercera persona, pero esto es bastante raro. De esta forma, el lector se sumerge en la lectura como si fuese parte de ella, siendo interpelado en cada una de las frases del autor. Realmente termina formando parte del texto. Y esto es algo que se relaciona con el contenido de la propia obra, ya que el protagonista también realizará un descubrimiento sobre sí mismo muy perturbador. La voz narrativa construye el relato de una manera en la que parece que el autor está dando unas instrucciones, una especie de guía, en lugar de estar contando una historia. Y para ello se sirve de verbos activos y en tiempo futuro. Sin duda se trata de una lectura muy inmersiva y muy abrumadora. Diría que incluso es muy mágica. En el relato importa mucho la figura de el doble, el espejo, la proyección, y es curioso porque la narración hace que Felipe Montero se muestre normalmente como un reflejo del propio lector,
Hay juegos confusos, por ejemplo, con el elemento de los números, a través de los cuales el protagonista se mueve totalmente desorientado. Al principio le cuesta mucho encontrar la casa porque la numeración parece antigua, y después tiene que recurrir a los números de nuevo para desplazarse por ella, ya que el entorno se encuentra en una completa penumbra y debe seguir el número de pasos indicados por su Consuelo para no tropezar en la oscuridad. También el jardín de la casa, que se ve aparentemente como algo maligno, incluso en la portada de esta edición se puede observar. Mantiene una importancia protagónica durante la mayor parte del relato. Según Consuelo, el jardín no existe, porque las construcciones de alrededor se lo llevaron por delante, y lo único que queda es el pequeño herbario de Aura, pero Felipe afirma que sigue allí, con sus brujescas plantas y el musgo creciendo en la húmeda sombra. Estas, con su penetrante olor narcótico, se suman al ambiente claustrofóbico de la mansión y participan en el onirismo de la historia. La naturaleza salvaje, maligna, peligrosa, es un elemento bastante habitual en la literatura hispanoamericana. Y aquí es una entidad personificada que adquiere una importancia suprema en el desarrollo narrativo y psicológico de la trama. También es muy importante el elemento de la luz, ya que es uno de los elementos en torno a los que se construye la inquietante historia, y se menciona con demasiada frecuencia. La casa es un lugar tenebroso, donde la penumbra ocupa casi toda su extensión. Realmente es un recurso muy cinematográfico, de estilo más bien gótico. La iluminación es tan tenue que a veces resulta realmente difícil vislumbrar lo que sucede en el interior. Y además, los habitantes de la casa también rehuyen de la luz, a pesar de que Consuelo afirma que la culpa de esa penumbra perpetua la tiene el hecho de que construyeron alrededor de la casa, amurallándola, para intentar obligarla a vender la propiedad. Y luego, ¿cómo olvidar el nombre de Aura, que es el personaje homónimo a la novela? Aura significa luz o halo, y este contraste entre la luz y la oscuridad fija la atención sobre esta bella joven. Al parecer, el verdadero peligro de la luz es que revela aquello que está oculto. Aunque la naturaleza y la luz son los elementos simbólicos más importantes, también hay otros a tener en cuenta. Por ejemplo, los conejos, que hacen referencia a una situación, a una circunstancia específica en la vida de Consuelo. Importantísimo también el color verde. Las ilustraciones lo destacan mucho. Y es un color que simboliza el ego y la regeneración. También tiene importancia el color rojo, aunque en menor medida. Es el complementario del verde y es el color de la vida. Y el contraste sucede a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, en elementos textiles, en comida, en bebida. Y evidentemente, como habíamos mencionado que el doble es un elemento muy importante de la obra, los espejos son una buena personificación del concepto. Realmente el uso del espejo en esta obra está claramente influenciado por la tradición romántica, donde el tema del doble o el doppelganger obsesionó a los más ilustres literatos como Eta Hoffmann y Edgar Allan Poe. La casa, a pesar de ser un lugar lujoso y elegante, decorado con un estilo muy gótico, es un edificio bastante antiguo y pasado de moda. Sus interiores pertenecen a una época muy distinta a la realidad externa, y el suelo y las paredes empiezan a pudrirse y a ser hogar de ratones y otras criaturas indeseables. Evidentemente, Aura, el personaje, también procede de esa herencia romántica, ya que es una mujer joven, débil, pálida, misteriosa, un poco aniñada y dotada de una belleza enloquecedora. La interpretación del final ya queda en manos de cada lector. Yo tengo mis propias teorías, varias de hecho, y es que es difícil sacar una conclusión clara teniendo en cuenta el onirismo y la ambigüedad de esta obra. Pero lo bello de un misterio es que no se pueda resolver. Espero que os haya gustado esta reseña y que, si no habéis leído Aura todavía, os animéis a hacerlo. Al igual que se escribió del tirón, se puede leer del tirón, así que no os llevará mucho tiempo, pero supondrá un antes y un después en vuestra vida lectora. Hasta la próxima, pequeños Harkers.